Esta es la cuarta semana, sí, es la cuarta semana que estamos aprendiendo acerca de esto. Quiero hablar o leer primero el versículo que vamos a usar el día de hoy como versículo base. Hay dos, de hecho, pero voy a dar uno por uno porque no los quiero confundir. Entonces, el primero es Marcos 1, del 14 al 15, que dice lo siguiente. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, antes de entrar al mensaje de hoy, quiero hacer una breve recapitulación de lo que hemos estado aprendiendo. La primera semana estudiamos, o el título del mensaje se llamaba ¿Qué es el evangelio? Y básicamente dijimos que porque el evangelio, etimológicamente, la palabra evangelio significa buenas noticias. El evangelio en su esencia es eso, ¿verdad? Son las buenas noticias que comunican el plan de Dios de salvación al mundo. O sea, que Jesús vino, murió por nosotros, eh, y hizo esta obra redentora a favor de nosotros para salvarnos. Eso es el evangelio, ¿verdad? Entonces, la segunda semana vimos que no es el evangelio. Si el evangelio son buenas noticias, eso significa que el evangelio no es algo que hacemos, sino es algo que se hizo por nosotros, ¿verdad? Y aquí es donde tal vez nuestras mentes religiosas, tal vez si hemos estado creyendo o en el cristianismo por muchos años, o tal vez ni siquiera si somos cristianos de años, sino simple y sencillamente porque así es como opera el mundo, ¿verdad? En el mundo, tú tienes que hacer algo para obtener algo, ¿verdad? Ese es el principio del mundo. Tú, todo lo que tú haces, eso recibís, ¿verdad? Y todas las religiones del mundo te llevan a lo mismo, ¿verdad? O sea, las religiones del mundo, excepto el cristianismo, dicen, tenés que hacer algo para alcanzar algo, ¿verdad? O sea, tenés que seguir todos estos pasos, tenés que obedecer, tenés que cambiar para llegar a alcanzar salvación. Entonces, el cristianismo es único en ese sentido, porque el cristianismo no es algo que nosotros hacemos, sino es algo que se hizo por nosotros. Una de las mejores analogías que tengo para recordar esto es de que había un pastor que tenía esta pregunta para analizar si las personas de su iglesia realmente entendían el evangelio o no, y él les preguntaba, ¿tú sos cristiano? Y cuando las personas contestaban, estoy tratando de serlo, es porque no entendían el evangelio, porque el evangelio no es algo que hacemos, el evangelio es algo que recibimos, es algo que creemos. Entonces la respuesta correcta es, sí, soy cristiano porque creo en Jesús, creo que Jesús vino e hizo estas cosas por mí. Eso es el evangelio, ¿verdad? Entonces el evangelio no es algo que hacemos porque etimológicamente en su esencia son buenas noticias. Eso fue el segundo mensaje. Y el tercer mensaje que lo vimos la semana pasada, lo empezamos la semana pasada, que de hecho son dos partes, y hoy vamos la segunda parte, es cómo recibimos el evangelio. Entonces las preguntas son extremadamente básicas, pero yo creo que realmente la mayoría de cristianos no lo entienden completamente, y por eso estamos poniendo un fundamento, ¿verdad? En nuestra vida cristiana de entender esto. Y las preguntas es, ¿qué es el evangelio? ¿Qué no es el evangelio? ¿Y cómo recibimos el evangelio? La semana pasada dijimos y dimos una respuesta directa que la forma correcta de recibir el evangelio entonces es arrepentimiento y fe. Y la semana pasada nos enfocamos específicamente en el arrepentimiento, y esta semana nos vamos a enfocar profundamente en la fe. Y solo para elaborar esto un poco más, por ejemplo, ahorita en el mundo están pasando cosas muy, muy choqueantes, ¿verdad? No sé si ustedes están enterados, hay un montón de guerras, o sea, el mundo, hay un reloj que mide qué tan cercanos estamos de un evento nuclear, y el reloj no ha estado nunca más cerca, ¿verdad? Se movió cada vez más cerca, y hay un montón de peligro de guerra, ¿verdad? Muchos hablan acerca de una tercera guerra mundial. Yo hablé, por ejemplo, con alguien esta semana y estábamos hablando de Irán, y yo tratando de sacar conversación con esta persona, le digo, mira, qué loco lo que está pasando con Irán. Y esta persona me dijo, yo no quiero saber nada acerca de eso, ¿verdad? Y solo porque no quieres saber acerca de eso, no significa que las noticias estén ocurriendo. Y de hecho, lo que tenés que hacer con las noticias es porque esa es la esencia de las noticias. A las noticias no les importa tu reacción. Las noticias, son los eventos que están pasando, ¿verdad? Entonces, aunque tú no querrás saber nada acerca del conflicto de Estados Unidos e Irán, te va a afectar, ya te está afectando, ¿verdad? Y probablemente cómo se desarrolle esto va a requerir que tú reacciones de alguna manera en la forma en la que vivís al evento histórico que está ocurriendo, y esas son las noticias. Entonces, las noticias del evangelio es que Jesús vino.
que Dios, el Dios del universo, se hizo hombre y Él vino a la tierra. O sea, no importa si no lo crees o no, eso pasó. Está científicamente, históricamente, perdón, comprobado que Jesús es una persona real, histórica, que sí existió. Y Jesús, las noticias comunican esto, que Jesús hizo algo por nosotros. Entonces nosotros tenemos un deber como personas intelectuales que somos frente a las noticias y primero tenemos que averiguar si las noticias son reales o no. Porque el día de hoy podemos escuchar noticias, pero depende de la inclinación política que ustedes tengan, el algoritmo les tira más noticias de izquierda o más noticias de derecha, dependiendo de su inclinación política, porque el algoritmo les tira a ustedes lo que ustedes quieren escuchar. Entonces ustedes necesitan tomar una decisión informada de, ¿es esto verdad o no? ¿Verdad? Ustedes ahorita, eso es lamentable con las noticias, porque se supone que las noticias deberían de decir la verdad sin ninguna preferencia, ¿verdad? Política, pero lamentablemente eso no es cierto. Entonces ustedes, cuando escuchan una noticia, ustedes tienen que analizar si eso es verdad o no. Y si es verdad y eso les afecta a ustedes tienen que creer las noticias y ustedes tienen que responder en la forma en la que ustedes viven, porque esas noticias los van a afectar. Ese es el ejemplo, ¿verdad? Esa es la respuesta correcta frente al evangelio. El evangelio son las buenas noticias que comunican lo que Dios hizo por nosotros. Primero tenemos una responsabilidad intelectual de ver si esto es cierto o no es cierto. Todos los que están acá, si ustedes dicen creer en Jesús o tal vez quieren creer en Jesús, ustedes tienen una responsabilidad intelectual de ver si Jesús realmente es una persona histórica, comprobable, real. Y si sí lo es, tienen que de alguna manera comprobar que las cosas que Jesús hizo y las cosas que Jesús dijo son verídicas, son reales. Nosotros como cristianos creemos que la prueba final de lo que Jesús hizo fue su resurrección. Porque no importa lo que Jesús haya dicho, inclusive no importa lo que Jesús haya hecho, aunque tal vez solamente sea difícil que alguien haga los milagros que Jesús hizo, pero si Jesús no resucitaba, entonces todo lo que él dijo no era verdad. Entonces, el evento histórico, al final, si lo queremos llevar a esto, el evento histórico que todos aquí tenemos la responsabilidad intelectual de verificar es si la resurrección de Jesús es verídica. Es un evento histórico que podemos nosotros de alguna manera tener evidencia histórica a favor de. Entonces, porque eso es lo que hacemos con noticias, pero esto me lleva al punto, si Jesús es verdad, si Él realmente vino, Él murió y resucitó, y eso es cierto, ¿qué demanda de nosotros? Demanda una respuesta, no lo podemos ignorar, así como, por mucho que ignores el conflicto de Estados Unidos-Irán, te va a afectar, lo que está pasando en el mundo te va a afectar. De la misma manera, lo que Jesús hizo por nosotros nos afecta, y si realmente llegamos a esta conclusión racional de que Jesús es histórico y es verídico y eso es verdad, eso demanda una respuesta a nosotros, y la respuesta es creerlo. Y obviamente después, si esto es cierto, eso demanda una respuesta en cómo estamos viviendo la vida. Vamos a llegar ahí la siguiente semana. Pero entonces la respuesta correcta al evangelio no es que hacemos cosas, no es una filosofía de vida, no es un sistema de leyes, es algo que se hizo por nosotros, y la respuesta correcta de cómo recibimos el evangelio es creer. Es tener fe, pero la Biblia pone estas dos palabras a la par siempre, ¿verdad? Y lo que acabamos de leer en Marcos, Jesús dijo, arrepentíos, creed en el Evangelio. Estas dos palabras siempre van juntas y es como la misma cosa, pero son como dos caras de una moneda, ¿verdad? O sea, van juntas, pero al mismo tiempo son dos cosas que no son exactamente lo mismo. La semana pasada vimos qué es arrepentimiento, ¿verdad? Y lo elaboramos mejor con la parábola del hijo pródigo, porque el hijo pródigo se arrepiente, ¿verdad? Él está ahí comiendo la comida de los cerdos, ¿verdad? Y en algún momento de lucidez, ¿verdad? Del Espíritu Santo, él viene y él se mira a sí mismo todo sucio y él dice, ¿qué estoy haciendo? Y la Biblia dice que él volvió en sí y él dice, ¿por qué estoy acá? No tengo por qué estar acá, ¿verdad? Si yo estuviera con mi padre, podría estar mejor, aunque ya no soy digno de ser hijo. Yo sé que puedo ser un trabajador y voy a estar mejor con mi padre. Entonces él se arrepiente. O sea, arrepentimiento, lo que vimos la semana pasada, es un cambio de mentalidad. La definición de Jesús, ¿verdad? Cuando él dice arrepentidos, arrepentimiento no es solamente sentirse mal, sino arrepentimiento en esencia es un cambio de mente, metaneo, pensar diferente, reconsiderar, pensar después. El hijo pródigo volvió en sí.
Entonces, cuando tú pensás diferente, es como darte cuenta de tu condición y dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? No tengo por qué estar viendo de esta manera. Y arrepentimiento es ese acto que te hace dejar donde estás y te hace ir a Dios, ¿verdad? Te hace pedir perdón a Dios y decir, Dios, yo no soy digno, pero te pido disculpas y apelar a su misericordia, apelar a su gracia. Eso es arrepentimiento. Y obviamente después del arrepentimiento, inmediatamente, si vamos a Dios, vamos a la fe, que eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces tengo dos puntos que son básicos igual, pero al mismo tiempo son cosas que a veces pasamos por alto, que son qué es fe, ¿verdad? Parece bien, bien básico. ¿Y qué significa tener fe? Entonces, punto número uno, ¿qué es fe? Y en el versículo que leímos, Marcos 1:15, dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed. Entonces, primero solo quiero aclarar que tener fe, la palabra fe y creer es lo mismo. Es lo mismo. En el original, por ejemplo, fe viene del griego pistis y creer viene del griego pisteo, que es un derivado del mismo verbo. Entonces, es exactamente lo mismo. Cuando decimos estoy creyendo algo, estás diciendo tengo fe en algo. Es lo mismo, tener fe y creer, esta es la misma palabra, ¿verdad? Pero, ¿qué significa eso? Creer y tengo fe, es decir, estoy seguro que sí. Entonces, es como un experto que entiende todos los problemas geopolíticos en este momento y él dice, va a haber tercera guerra mundial, ¿verdad? Eso no sabemos si va a haber o no, pero él, analizando toda la situación, él está convencido de que sí va a haber. Entonces, él cree que sí. Entonces, esa seguridad de creer algo, de estar convencido de algo, eso es fe. Fe no es, yo creo que sí, pero hay cierta duda en nosotros. Fe es estar convencido, seguro de algo. Eso etimológicamente es tener fe. Entonces, el término el día de hoy en el español, tener fe, creer, se ha desprestigiado un montón, pero realmente cuando decimos yo creo, eso debería denotar que estamos seguros, convencidos de algo, aunque no lo podamos ver. Y no solamente se ha desprestigiado este término, sino también se le ha atribuido a personas que son ignorantes. Porque las personas que creen que viven su vida completamente racional, basado en toda la evidencia científica, ¿verdad? Ellos dicen, yo no tengo fe, yo soy una persona de ciencia. Y ellos como que dicen o atribuyen que el término fe y creer es para la gente ignorante, para la gente tonta. Por ejemplo, tenemos a Karl Marx, el padre del comunismo y el socialismo moderno. Y él tenía esta frase que decía, la religión es el opio del pueblo. O sea, él estaba argumentando que la religión es una ilusión creada para consolar a las personas en medio de la injusticia social. Y él decía, solo porque las personas creen las personas creen en la religión, eso es lo que los mantiene ignorantes, ¿verdad? Por ejemplo, hay otra frase de el ateo Richard Dawkins, que él escribe en su libro The God Delusion. Él dice, la fe es la gran excusa para evitar la necesidad de pensar y evaluar evidencias. O sea, él dice que las personas que tienen fe son las personas que no les gusta pensar, no les gusta evaluar su vida o los hechos o las cosas científicas que prueban la realidad. Eso, por ejemplo, dicen estas dos personas. Entonces, el término fe no solo se ha desprestigiado al punto de que decir creo en algo es como denotar dudas, sino también se ha desprestigiado al punto de que las personas de fe somos personas ignorantes, que no sabemos lo que creemos y de alguna manera estamos opuestos o viviendo en contra de la ciencia. Y de alguna manera separan estos dos y dicen la religión y la ciencia, ¿verdad? ¿Qué sos tú? ¿En qué crees tú, verdad? Pero eso no es lo que la Biblia trata de decir y ahorita vamos a llegar a eso, pero mi punto para refutar estas cosas es de que al final todos, absolutamente todos tienen y viven por fe, todos. Yo encontré esto, ya lo he dicho en una prédica, pero encontré un artículo en internet de National Geographic escrito y actualizado, escrito en el 2010, actualizado en el 2024, o sea, es reciente. Y en este artículo National Geographic dice, como ocurre con muchos otros misterios del cosmos, los científicos no pueden saber con exactitud el modo en el que el universo evolucionó tras el Big Bang. Escuchen esto. Muchos creen, los científicos, muchos creen que a medida que transcurría el tiempo, la materia se enfriaba, comenzaron a formarse tipos de átomos más diversos y que estos finalmente se condensaron en las estrellas y galaxias de nuestro
presente. O sea, ¿por qué puso aquí National Geographic que muchos científicos creen? Porque hay muchas cosas en nuestra realidad que no podemos comprobar científicamente. No podemos medir, ¿verdad? Están más allá de cualquier experimento científico. Definitivamente hay cosas que sí podemos comprobar, que podemos medir. La ciencia no está peleando, yo creo yo, con la fe, pero llega un punto en donde no podemos saber cómo se originó el Big Bang, ¿verdad? La nada crea a la nada. Y cómo todo evolucionó a través de billones de años, ¿verdad? Hay teorías, pero al final no pueden ser 100% comprobadas. ¿Eso qué quiere decir? Que todos al final de cuentas, en las cosas importantes de la vida, tenemos fe. Todos creemos algo. Los ateos, por ejemplo, tienen fe, porque como ellos no creen en Dios, ellos tienen fe de que el universo se creó a sí mismo, de que la materia creó la nada y que todo evolucionó a través de billones de años hasta crear el ecosistema perfecto que permite la vida que nosotros tenemos. Pero ellos siguen teniendo fe de que esto es así porque no lo pueden comprobar, ¿verdad? Hay un físico teórico que es profesor de física de Stanford que se llama Andrei Linde. Y él dice, nuestra comprensión de la realidad no es completa. La realidad existe independiente de nosotros. O sea, como seres humanos no entendemos la realidad completamente. ¿Y qué quiere decir eso? Y este es mi punto. Todos tenemos fe. Alguien puede decir, pero no sé si acá, pero tal vez alguien allá afuera puede decir, hey, yo no soy una persona de fe, yo creo en yo vivo por evidencia científica. Pero de hecho dicen, yo creo en la ciencia, pero la ciencia no puede probar muchas cosas. Entonces, en algún punto de tu sistema de creencias, sí es por fe, porque no todo se puede comprobar, no todo se puede medir. Hay cosas, como dice alguien más inteligente que yo, el físico Andrei Linde, dice, la realidad está más allá de nuestra comprensión humana. Entonces, eso significa que todos tenemos fe, lo que significa que todos entonces vivimos por fe, lo que significa que la pregunta tal vez que deberíamos de hacernos es, ¿en dónde tenemos nuestra fe? Porque todos tenemos fe, todos estamos creyendo que algo es cierto. Yo hablaba también con otra persona esta semana y esta persona me decía, mira, no mucho me interesan esos temas, ¿verdad? O sea, como definirlos y saberlos, porque no me gusta meterme a eso, pero al no meterse a eso, esta persona ya tiene una postura, aunque no sepa qué postura tiene. Lo único es que no sabe qué postura tiene, pero él ya tiene y ya está viviendo una postura. No sé si entienden mi punto. O sea, todos estamos viviendo por fe. La pregunta entonces es, ¿en dónde tenemos nuestra fe? Esa es la pregunta que tenemos que responder. ¿Qué es lo que verdaderamente estamos creyendo? Y yo creo que la fe cristiana no es una credulidad ciega. La fe cristiana no es apagar el cerebro, no es dejar de pensar y aceptar todo porque soy un ignorante, ¿verdad? La fe cristiana yo creo que es responder a la persona histórica de Cristo. No es creer sin evidencia, es confiar en una persona real, en un evento histórico que sí ocurrió, la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, ese es mi punto número uno. ¿Qué es fe? ¿Verdad? Es seguridad, es estar seguro de algo. La pregunta es, porque todos vivimos con fe, ¿en qué estamos poniendo nuestra fe? Entonces, el punto número dos es qué significa tener fe en Jesús. Porque el punto que estamos aprendiendo aquí como cristianos es de que todos tenemos fe, pero la idea es que nosotros podamos poner nuestra fe correctamente en Jesús. Si esa es la decisión que estamos tomando, si esa es la respuesta que estamos teniendo frente al Evangelio, entonces, ¿qué significa eh, poner nuestra fe o tener fe en Jesús? Entonces, solo basado en la etimología de las palabras, les recuerdo, fe es estar convencido de algo, fe es estar seguro y fe también es confiar en algo. Entonces, podríamos decir, ¿verdad? Sí, ¿qué significa tener fe en Jesús? Es estar seguro de que Jesús es la persona que él dijo que fue. Estar seguro de su existencia, estar seguro de que Él es Dios, estar seguro de que lo que Él hizo realmente es cierto y cuando me muera, yo me voy a ir a vida eterna con Él. Es estar convencido de eso y desconfiar en la persona histórica de Jesús. Pero bíblicamente lo vamos a ir analizando con otra historia y aquí quiero que me acompañen a Juan 3 del 1 al 2. Dice lo siguiente, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, era un fariseo principal entre los judíos. Y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido a Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está
con él. Entonces, este era un fariseo, pero este no era como los otros fariseos que se la pasaban criticando y juzgando a Jesús. Este era un fariseo que estaba abierto y miraba a la persona de Jesús y miraba que Jesús era una persona diferente, él no era una persona normal y miraba que porque las cosas que Jesús hacía, los milagros, eran innegables. Entonces él tenía este problema en su mente donde decía, ¿será que este es el Mesías? Porque no hay forma en la que él haga estas cosas, yo no puedo negar sus milagros. Entonces, en vez de rechazarlo, él fue a Jesús de noche. ¿Por qué fue de noche? Porque no quería que lo vieran, ¿verdad? Porque no quería que lo juzgaran los otros fariseos y que vieran que se estaba juntando con Jesús, pero él tenía muchas dudas acerca de la persona de Jesús. Pero escuchen esto, él dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. O sea, él aún no creía en Jesús como Dios, como Salvador, sino él creía que Jesús nada más era ¿quién? Un maestro, un gran maestro, era un enviado de Dios. Entonces Jesús en ese pasaje le enseña a creer correctamente y vamos a ir esto sin tratar de confundirlos, pero ahí nos saltamos al versículo 13 y Jesús le empieza a decir a Nicodemo cómo es que tenemos que creer correctamente si realmente queremos poner nuestra fe en Jesús y responder correctamente al Evangelio. Entonces el versículo 13 dice lo siguiente, Jesús parece que lo confunde un poco más, la verdad, y me salté varias cosas acá que son importantes, tal vez las pueden leer en su casa, pero para no confundirlos más, me lo salté. Entonces, en el 13 Jesús le está hablando a Nicodemo y le dice lo siguiente: Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, pisteo, ¿verdad? No es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Entonces, esta pregunta, ¿qué significa tener o poner nuestra fe correctamente en Jesús? Tiene dos partes. La número uno es que creer en Jesús es creer que Jesús es el Hijo de Dios encarnado que vino a salvarnos a través de su sacrificio y resurrección. En los versículos que acabo de leer, por ejemplo, Jesús viene y le da ciertas claves a Nicodemo y le dice, primero, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Qué significa eso? Primero significa que Jesús vino ¿de dónde? Del cielo, de Dios. Y Él vino aquí a la tierra, Él descendió, Él estaba con Dios. Y después dice esto, el que todavía está en el cielo. Y después dice, porque de tal manera amó al mundo, creo que ese pasaje es bien famoso, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Él vino a darnos vida eterna, porque Dios no envió al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, Dios envió a Jesús para salvar. Entonces podríamos decir esto, Jesús descendió, Jesús fue enviado por Dios, Jesús y fue enviado por Dios para salvar, pero también hay ciertas claves acá que nos hacen ver que Jesús también es el Hijo de Dios y de hecho es Dios mismo. Este pasaje en el 13 si no lo notamos en la gramática, es increíble, pero dice, el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, ¿qué? Está en el cielo. ¿Cómo Jesús puede descender y al mismo tiempo estar en el cielo? ¿Verdad? Esa es una clave de la deidad. O sea, yo sé que tal vez os estoy confundiendo ahorita. El problema de Nicodemo es que Nicodemo no sabía cómo poner su fe correctamente en Jesús. Él creía que Jesús sí era un enviado de Dios, pero él creía que Jesús era nada más un gran maestro. ¿Y qué le dice Jesús? Yo no solamente soy un gran maestro, yo soy Dios mismo. Yo soy el Hijo de Dios que vino a salvar al mundo. O sea, yo soy Dios mismo encarnado, hecho hombre que vino a salvar al mundo. Entonces, para responder mejor este punto, les quiero decir, ¿qué no es creer en Jesús? ¿Verdad? Porque creo que a veces irnos al negativo nos ayuda mucho a entender mejor los conceptos. Y ¿qué no es creer en Jesús? Es creer que Jesús fue una gran persona moral
un gran hombre o un gran maestro. Yo vi una entrevista en Reels, en Instagram, porque ahora ya no es leí un artículo, ¿verdad? Ahora lo vi en un video, en un TikTok o en un Reel, ¿verdad? Pero estaban entrevistando a varios jóvenes universitarios y les preguntaban, ¿qué crees acerca de Jesús? Era un video como de 6 personas o 5 personas y todos dijeron que Jesús fue un gran hombre, pero ninguno dijo que Jesús era Dios. Entonces, ese es un gran problema, porque podemos venir y decimos, bueno, sí, tal vez la evidencia histórica sí señala que Jesús realmente existió, pero nosotros no creemos que solamente Jesús existió y fue un gran hombre. Nosotros creemos que Jesús fue Dios mismo. Y esa es la gran diferencia. Hay muchas personas que dicen, sí, no, tenemos mucho que aprender acerca de Jesús, él fue un gran maestro, el sermón del monte, wow, ¿verdad? Todas las cosas que él enseñó. Eso no es lo más importante de Jesús. Lo más importante del evento histórico de Jesús es que Jesús es Dios mismo. No sé si eso entra en sus cabezas. Jesús es Dios mismo encarnado. Y Él vino aquí a la tierra. Obviamente él fue un buen gran maestro, obviamente, porque era Dios mismo. Obviamente Él fue un gran líder. Obviamente Él fue una gran persona porque era Dios mismo, pero no era solamente un gran hombre o un gran líder. Fue Dios mismo. Entonces hay personas que creen en Jesús, pero nada más creen en que Jesús existió, pero no creen que Jesús es Dios. O por ejemplo, como el Islam, ellos creen que Jesús es un profeta, es un enviado de Dios, pero ellos no creen que Jesús es Dios. Entonces alguien puede decir, no, creemos en el mismo Dios, tenemos la misma religión, yo creo en Dios, ¿verdad? Yo también creo en Jesús, te puede decir un musulmán. Y tú como cristiano dices, sí, no tenemos cosas que nos que tan diferentes, ¿verdad? Pero hay una gran diferencia. Ellos creen que Jesús es nada más un profeta, pero él no es Dios. Por ejemplo, ustedes pueden hablar también con un testigo de Jehová o un mormón y ellos creen que Jesús era un ser creado, pero no el Dios eterno. Entonces ellos de hecho tienen la misma Biblia que nosotros y ellos van a decir, sí, creemos en Jesús también. Y tú dices, chócales, ¿verdad? Yo también creo en Jesús. Pero ellos creen que Jesús fue un ser creado, no es Dios. Y eso cambia completamente el evangelio, porque el evangelio es que Jesús es Dios mismo, ¿verdad? Hay inclusive corrientes en este momento como la nueva era, por ejemplo, que dice que Jesús realmente no existió, ¿verdad? Ellos solamente no pueden analizar bien la historia, pero ellos dicen que Jesús no existió y que Jesús más bien era como un arquetipo de persona o un mito que nos ayuda a ser mejores. Jesús es esa persona a la cual todos podemos aspirar a ser, esa persona que nos libera espiritualmente, pero que no fue una persona real. Todas esas, o sea, mi punto es de que todas esas son creencias acerca de Jesús, pero esa no es la creencia que Jesús mismo enseñó con respecto de él mismo. Si vamos a creer en Jesús, tenemos que creer en Jesús bien. Entonces, ¿qué significa creer en Jesús? Creer en Jesús nuevamente es creer que Jesús es el Hijo de Dios encarnado, o sea, hecho hombre que vino a salvarnos a través de su sacrificio y resurrección. El subpunto número 2 de esta pregunta es también qué significa creer en Jesús. Y la palabra también significa que creer es estar convencido de algo, pero también es confiar en algo. Entonces eso significa que creer en Jesús es confiar en su obra redentora para salvación. Creer en Jesús es confiar en su obra redentora para salvación. El versículo 14 nos habla acerca de esto y aquí es donde se pone un poco confuso para los que tal vez no hemos leído tanto la Biblia, pero viene el 14 y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el contexto de esto es porque se tienen que ir a la historia de Números, que está en Números 21, del 7 al 9, la podemos encontrar, en donde el pueblo de Israel nuevamente hablaron mal en contra de Dios, ¿verdad? Se rebelaron en contra de Dios. ¿Y qué pasa? Dios envía serpientes venenosas que empiezan a morder al pueblo y todos los que se mueren, todos los que son mordidos por las serpientes se mueren, ¿verdad? Por el veneno. Entonces ellos van con Dios y le dicen, Dios, van con Moisés, mejor dicho, porque no podían ir con Dios y le dicen, Moisés, por favor, ora. Hemos pecado delante de Dios, estamos arrepentidos. Ora para que Dios nos salve de las serpientes venenosas. Entonces Dios viene y le da una instrucción bien extraña a Moisés que no tenía sentido en el Antiguo Testamento hasta que llega Jesús y la menciona a Nicodemo en Juan 3. Y viene Dios y le dice a Moisés, ¿sabes qué?
agarra un palo y agarra una serpiente, no sé cómo, si él hizo la figura de la serpiente, pero una serpiente de bronce, y la enrollas en el palo, la pones en el palo y la pones en alto. Y cuando las serpientes vengan y muerdan a alguien, lo único que esa persona tiene que hacer es ver el palo, ¿verdad? Donde está esa serpiente de bronce, y los que miren a la serpiente no van a morir del veneno. Y así fue. Y así fue como Dios salvó al pueblo de Israel. Y es un evento bien extraño que la gente decía así como, bueno, o sea, Dios siempre hacía cosas bien raras en el Antiguo Testamento y la gente no las podía explicar hasta que Jesús ata los cabos y dice por qué Dios hizo esto. Entonces, esta no es algo que yo descifré. Realmente yo lo único que hago es voy a los comentarios bíblicos, estudio lo que otras personas que estudian la Biblia más que yo dicen, ¿verdad? Y lo recopilo para ustedes, pero los comentaristas bíblicos al final dicen esto, dicen que la interpretación de este evento es de que esa serpiente representa el pecado, ¿verdad? La serpiente en el Edén, ¿verdad? Que le miente a la mujer, le miente al hombre y los lleva a pecar. Entonces la serpiente representa el pecado. Y el trabajo con el bronce usualmente se asocia con el juicio, porque el bronce tiene que ser trabajado con fuego. Entonces, los comentaristas dicen que la serpiente de bronce representa el pecado juzgado, porque es una serpiente, pero de bronce, que ha pasado por el fuego. Y es una serpiente de bronce que pusieron también en un palo de madera y que lo pusieron en alto para que todos lo miren. Entonces Jesús viene y él ata los cabos y él dice, yo soy esa serpiente. Yo soy la persona que vino a tomar el castigo del pecado sobre mí. Yo soy la persona que recibí el juicio que nosotros merecíamos. Lo recibí sobre mí. Y como yo fui juzgado, yo fui a la muerte y fui colgado en un madero. Pero yo resucité. Entonces Jesús viene y él dice, así como, se los voy a leer nuevamente porque ahorita ya tiene sentido, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que cuando miremos a Jesús y creamos en Él, no nos perdamos, sino tengamos ¿qué? Vida eterna. Entonces, por ejemplo, 2 Corintios 5:21 dice lo siguiente, y por eso es que la Biblia es increíble porque todo está conectado. Dice, al que no conoció pecado, Jesús, el hombre perfecto que no pecó nunca. Por nosotros Dios lo hizo pecado. O sea, no solamente Dios le puso nuestro pecado encima, sino lo hizo pecado mismo, porque Él cargó con, con el peso de los pecados todos, de todo el mundo. Lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia. O sea, la analogía es de que Jesús tomó nuestro pecado y Él fue juzgado por nosotros. Y después Jesús fue levantado. Entonces, lo que significa esto es que cuando nosotros vemos a Jesús y vemos lo que Él ya hizo por nosotros, nuevamente el Evangelio no es algo que hacemos. ¿Cómo entonces nosotros podemos llegar y regresar a creer de que el Evangelio es que nosotros tenemos que hacer cosas para ganarnos la salvación? Si Jesús ya hizo todo eso por nosotros, entonces al nosotros querer ganar la salvación por nuestros propios medios, estamos negando o menospreciando lo que Él ya hizo. Él ya juzgó el pecado en sí mismo. Él ya tomó el peso y Él fue levantado, Él fue muerto. Entonces lo único que tenemos que hacer, por muy ilógico que suene y que sea, es ver a Jesús. Creer en Él. Confiar en el trabajo que Él ya hizo. Eso es lo único que tenemos que hacer. Entonces, para reforzar este punto, ¿qué no es tener fe en Jesús? Entonces, no tener fe en Jesús es confiar en nosotros mismos para nuestra salvación. No creer en Jesús es vernos a nosotros mismos en vez de verlo a Él. ¿Verdad? Para los israelitas esto pudo haber sido bien tonto. Imagínense que a ustedes los están mordiendo una serpiente venenosa. ¿Qué hacen ustedes? Ustedes van al doctor, ¿verdad? Ustedes tratan, ahorita que han visto muchas películas, ustedes tratan de sacar el veneno y lo escupen, ¿verdad? Porque eso es lo que les enseñan en las películas. No sé si funciona.
pero ustedes harían lo que ustedes pudieran hacer para librarse de ese veneno, pero el veneno es poderoso, el veneno ya está dentro de ustedes y ustedes se van a morir, no hay nada que ustedes puedan hacer. Entonces los israelitas entendieron esto y ellos dijeron, no hay nada que podamos hacer. Si nos muerde la serpiente, nos morimos inmediatamente. ¿Qué dijeron ellos? Necesitamos ayuda. Y pidieron ayuda a Dios. Y por muy ilógica que sea la respuesta o la ayuda que Dios dio en ese momento, ¿qué podían hacer ellos? Si para ellos igual ya no había nada que ellos pudieran hacer. Entonces ellos decidieron creer. Cada vez que ellos eran mordidos por esa serpiente, lo único que hacían es ver a esa imagen, a la serpiente de bronce, y ver a Jesús. Entonces, mi punto es, en Números 21:7 dice, el pueblo de Israel vino y dijo, hemos pecado por haber hablado en contra de Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. La pregunta que yo hice en el primer punto era, al final es, ¿en dónde tenemos entonces nuestra fe? Y si nosotros podemos entender entonces que tener o poner nuestra fe en Jesús es realmente estar seguros de Él, pero también es poner nuestra confianza en Él, y eso significa que no la tenemos que poner en nosotros. Entonces realmente tenemos que analizar si realmente estamos poniendo nuestra fe en Él, en lo que Él hizo por nosotros o en cosas que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Isaías 45:22 dice, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Escuchen nuevamente la imagen esta. Mirad, ¿a quién? Solo mírenme a mí. ¿Quieren salvación? Mírenme a mí. No tienen por qué ver nada más, ¿verdad? Entonces, la pregunta tal vez podría ser, ¿a qué nosotros estamos volteando a ver que esperamos que nos salve? Y para tal vez aterrizarlo a algo más práctico es, cada vez que ustedes tienen problemas, cada vez que ustedes están en una situación difícil, en algo que definitivamente está poniendo una situación difícil en sus vidas, ¿a qué voltean a ver ustedes inmediatamente en ese momento? ¿Verdad? Muchos pensamos, decimos, si tan solo tuviera más dinero, entonces no tendría esta situación. Muchos otros piensan y dicen, si tan solamente estas cosas estuvieran pasando en mi vida, si tan solamente tuviera ese trabajo, si tan solamente tuviera esto, etcétera. ¿Qué es lo que tú miras cuando tú estás en problemas? Eso es lo que tú esperas que te salve. Tal vez muchos de ustedes cuando están en problemas, ustedes dicen, tengo que trabajar más, tengo que ser más diligente, tengo que encontrar una forma de salir de esto. ¿A qué están viendo ustedes? Ustedes están viendo su propio esfuerzo, su propio trabajo. Ustedes no tienen un salvador. Ustedes no confían en Jesús completamente. Si nuestra respuesta inmediata cuando estamos en problemas y necesitamos salvación no es ir a Dios, podemos decir que creemos en Jesús, pero Jesús no es nuestro salvador realmente. No estamos poniendo nuestra confianza en Él. Entonces, cre- creer en Jesús significa poner nuestra confianza en Él. Eso significa que no tenemos que poner nuestra confianza en nosotros. Después Jesús viene y termina diciendo esto porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Escuchen esto, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, a veces la gente dice, Dios es un Dios que manipula, que te controla, porque Él viene y te dice, si no crees en mí, te vas a ir al infierno. ¿Qué significa eso? Ellos creen que no creer en Jesús es que entonces, porque no creemos en Dios, si no creemos en Él, entonces Dios nos está condenando por esa decisión. Lo que no entienden es que ya fuimos mordidos por la serpiente. Ya estamos condenados. Él no trajo condenación al mundo, Él trajo salvación porque la verdad es de que todos ya fuimos mordidos por las serpientes. El problema es que no hemos reconocido que hemos sido mordidos. Entonces, cuando somos mordidos, tratamos de salvarnos a nosotros mismos, tratamos de ir a otros ídolos, a otros salvadores, para que nos libren de la mordedura de serpiente, o muchos ni siquiera saben que están mordidos. Pero Jesús está diciendo, ya han sido condenados. Jesús no vino a condenar, Jesús vino a salvar. Hechos 4:2, y no hay ningún otro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Entonces voy a terminar con esto, solo para terminar estas dos prédicas. Estamos hablando de cuál es nuestra respuesta al Evangelio y la respuesta es arrepentimiento y fe. Y para juntar estas dos cosas, yo dije que el arrepentimiento y fe son como, es la misma cosa, pero es como dos lados de una moneda, ¿verdad? El arrepentimiento en esencia, entonces, es reconocer que ya fuimos mordidos. Eso es arrepentimiento. Y fe es ver a la serpiente de bronce. Arrepentimiento es reconocer que ya fuimos mordidos, que somos pecadores, ya estamos condenados. Es ese cambio de mentalidad que tuvo el hijo pródigo, de decir: "¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy viviendo de esta manera? Estoy lejos de mi padre, estoy perdido, tengo que ir a mi padre". Es reconocer tu condición delante de Dios, y fe es ir al Padre y abrazar al Padre. Fe es creer en Jesús. Podríamos decir que arrepentimiento es soltar lo que sea en lo que estamos poniendo nuestra fe, porque todos tenemos fe en algo. Y fe es aferrarnos a Jesús. Y cada vez que lo necesitamos, lo vemos a Él, porque Él es nuestro Salvador. Les voy a pedir que nos pongamos de pie, vamos a terminar orando. La semana pasada, realmente se me fue, se me pasó por alto, pero quería hacer un llamado de arrepentimiento la semana pasada y solamente oré y no lo hice. Entonces lo vamos a hacer hoy, ¿verdad? En este momento. Y no sé ustedes, pero mientras más yo leo y entiendo el Evangelio, más me doy cuenta de mi pecado y mi verdadera condición. Y yo he sido cristiano por años, se los he dicho varias veces, crecí en la iglesia, hijo de pastores, tengo 7 años de ser pastor. Pero no es hasta los últimos años que yo realmente he estado entendiendo mejor el Evangelio, y con eso he estado entendiendo cada vez más y más mi condición de perdición delante de Dios. Entonces, cada vez más yo he estado tratando de estar consciente de qué es arrepentimiento y qué realmente es tener fe, vivir por fe, porque antes yo vivía una religión realmente. Hacía todas las cosas que por fuera se miran como un cristiano, pero era una religión, estaba haciendo cosas, no estaba respondiendo y creyendo algo que alguien hizo por mí. Y una vez compartí esto con alguien y le dije: "Antes mi oración siempre era: Dios, te quiero amar. Dios, ayúdame a amarte", porque yo sabía lo mucho que le falla a Dios. Pero en un momento como que eso cambió, y no tenés por qué pedirme que te ayude a amarme a mí. Lo que tienes que hacer es entender más mi amor. Y a medida que yo entiendo más del amor de Dios, más voy a responder y más lo voy a amar, pero no tiene nada que ver con mi amor y mi esfuerzo hacia Él, no sé si tiene sentido eso. Entonces, no sé si a ustedes les ha estado hablando esto, pero hoy nos vamos a arrepentir delante de Dios. Tal vez para muchos va a ser la primera vez que lo vamos a hacer, o tal vez la primera vez que lo hacemos desde esta nueva perspectiva. Y vamos a decidir nuevamente poner nuestra fe en Jesús, como realmente Jesús quiso que pusiéramos nuestra fe en Él.